Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Biología y Geología. Hoy continuamos con el repaso del tema 5, la biosfera, y vamos a ver, a continuar hablando de la célula. La célula como, bueno, pues igual algunos os habéis decepcionado al ver la imagen de Dragon Ball. Célula es un personaje de esta serie, pero hoy no vamos a hablar de anime, vamos a hablar de biología y de qué son las células y sobre todo tipos de células y cómo podemos diferenciarlas. Entonces, vamos a ello. Habíamos visto hasta ahora que la célula o las células podían ser de dos tipos principalmente. Dos tipos de células. Una sería la célula procariota, que sería la más simple de todas, y la más primitiva, la primera que apareció en el planeta. Las células procariotas se encuentran, o sus únicos representantes son los representantes del reino Moneras, y son las bacterias. Por eso muchas veces procariota y bacteria a veces se utilizan de la misma manera, como si fuesen sinónimos, aunque en realidad no lo son. ¿Cuáles son las características de la célula procariota? La célula procariota, la primera característica es que su material genético, el ADN, se encuentra disperso en el núcleo, se encuentra libre en el núcleo, perdón, en el núcleo, en el citoplasma. No tienen núcleo, esto es lo importante. No tienen núcleo. ¿De acuerdo? Células procariotas, el ADN está libre en el citoplasma. Punto número 2. Solo poseen un tipo de orgánulos, que son los ribosomas. Los ribosomas se suelen representar como unos pequeños orgánulos esféricos, muy pequeñitos, y que su función principal es la de fabricar proteínas. Y esto está en todos los tipos de células, son imprescindibles, y las células procariotas ese es el único orgánulo que tienen. Es el tipo de células que presentan las bacterias. Además de estas características y de tener, como todas las células, citoplasma, material genético y membrana plasmática, recubriendo la membrana plasmática suelen tener una pared celular. También se le conoce como pared bacteriana. Entonces sería como un muro que protegería a la célula. Además, pueden tener estructuras mótiles para el movimiento de la célula, como son el flagelo, que es esta especie de tentáculo largo en forma de látigo, de ahí el nombre flagelo, y que le permite pues desplazarse. Y algunas bacterias también presentan una serie de pues pequeños tentáculos, ¿no? Que como pelos que rodearían o recubrirían la superficie y que se llaman fimbrias. Y estas también les permiten el desplazarse. Estas son las características de la célula procariota, la más sencilla. Ahora vamos a ver la versión actualizada, que sería la de la célula eucariota. La célula eucariota surge de manera posterior a las células procariotas y son más complejas. Como veis aquí ya en el dibujo, bueno, pues hay una serie de estructuras y de orgánulos que la célula procariota no presenta. Vamos a ver cuáles son. La primera diferencia y más importante es que el material genético, el ADN, se encuentra encerrado dentro de una membrana y esto forma el núcleo. Así como en la procariota el ADN estaba disperso por el citoplasma, en la célula eucariota el material genético, al ser una molécula tan valiosa con la información genética, se mantiene protegida dentro de una membrana, la membrana nuclear, y juntos forman el núcleo. Así que primera diferencia, la célula eucariota tiene núcleo, la célula procariota no tiene núcleo. Además poseen un gran número de orgánulos, además de ribosomas, que los tenéis por aquí también como estas pequeñas esferas, orgánulos esféricos, que los pintan aquí de rojo. Tienen muchos otros orgánulos que ahora veremos a continuación. ¿Veis? Aquí tenéis pues, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, todas estas cosas son orgánulos
y que no presentan las células procariotas. Este tipo de células las encontramos en el resto de seres vivos. Es decir, si no son bacterias, entonces tienen células eucariotas, básicamente. Esta es la diapositiva del principio. Dentro de las células eucariotas podemos distinguir dos tipos de células. Unas van a ser las células eucariotas animales y las otras las células eucariotas vegetales. Vamos a ver cómo distinguirlas. Primero vamos a ver la célula animal. La célula animal suelen dibujarla con forma irregular porque no tiene una forma definida, por así decirlo, ¿no? Puede tener diferentes formas adaptadas a su función. Tiene membrana plasmática, tiene citoplasma, tiene núcleo con material genético y tiene orgánulos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas estructuras pues, son comunes a otras células. Vamos a ver qué características tiene. Como es una célula eucariota, tiene núcleo, ¿de acuerdo? Esto ya es una diferencia con las procariotas. ¿Qué más características, qué más orgánulos tiene? Bueno, pues además de núcleo, tiene vacuolas. Las vacuolas son estas bolsitas pequeñas que sirven para almacenar sustancias. En las células animales o no tienen o son muy pequeñitas. Ya veremos la diferencia de las vegetales. Además, tenemos otros orgánulos como son el retículo endoplasmático. ¿Vale? El retículo endoplasmático es esta especie de estructura en forma como de sacos que está muy cerca del núcleo y que suele presentar muchos ribosomas pegados a la pared. Luego tiene ribosomas pegados a la pared del retículo. Por eso esta parte del retículo se llama retículo endoplasmático rugoso y la parte del retículo que no tiene ribosomas se llama retículo endoplasmático liso. La función del retículo endoplasmático es almacenar y terminar de fabricar las proteínas que se forman en los ribosomas y el retículo endoplasmático liso sobre todo se encarga de producción de lípidos. Otra estructura que vemos aquí, que también tiene una serie de formas de sacos, unos unidos a otros, es lo que se conoce como aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Todo esto lo tenéis en vuestro libro en la página 84. Además del aparato de Golgi, tenéis otros orgánulos que son las mitocondrias. ¿Vale? Las mitocondrias son estos orgánulos alargados que tienen una doble membrana, lo suelen pintar de rosa y con estas crestas internas, esto nos ayuda a reconocerlo, identificarlo muy bien, y son la fuente o son la fábrica de energía de la célula. Aquí es donde se van a quemar los azúcares con el oxígeno que llega a la célula para obtener energía. Bueno, estos son los orgánulos básicos. Luego también están los lisosomas. Lisosomas son también estas pequeños orgánulos esféricos y que contienen enzimas que digieren sustancias. Entonces, son como pequeños estómagos, por decirlo de alguna manera. Lisosomas. Eso sería la estructura básica de la célula eucariota animal. Ahora vamos a ver la célula eucariota vegetal. La célula eucariota vegetal, que la tenéis aquí a la derecha, tiene las mismas estructuras, los mismos orgánulos que la célula animal, pero tiene tres características que la distinguen claramente de la célula animal. La primera de todas, que es muy evidente, es que tienen una pared vegetal. Tienen una pared celular que aquí está pintada de verde, son estos muros que están por fuera de la membrana plasmática, luego siguen teniendo su membrana plasmática, pero está protegida por una pared celular rígida y que le da esta forma poligonal. Por eso muchas veces nos los representan con formas planas, ¿de acuerdo? Con caras planas, debido a la presencia de esta pared vegetal. Otra característica, tienen un orgánulo que no tiene la célula animal y que son los cloroplastos.
Los cloroplastos son estos orgánulos también con doble membrana que los pintan de color verde porque tienen clorofila y con esta especie de monedas apiladas. Bueno, pues la función principal del cloroplasto es realizar la fotosíntesis y este orgánulo no lo tienen las células animales. Y por último, las células vegetales tienen vacuolas. Vosotros diréis, bueno, pero las vacuolas también había alguna vacuola en la célula animal. Pero aquí la característica es que la mayor parte del citoplasma suele estar ocupado por una gran vacuola central donde la célula vegetal acumula un montón de sustancias como puede ser agua, nutrientes, pigmentos, etcétera, en esta gran vacuola central y por eso el núcleo suele quedar desplazado hacia uno de los laterales, no ocupa una posición tan central. Así que estas tres diferencias, la gran vacuola central, la presencia de cloroplastos y la pared celular rígida, son las tres diferencias características que solo tienen las células vegetales y no tienen las células animales. El resto, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo, citoplasma, membrana, todo eso lo tienen también las células animales. Bueno, espero que os haya quedado claro entonces. Células procariotas, células eucariotas. Dentro de las células eucariotas, dos tipos: la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Aquí tenéis una imagen de microscopio. A la izquierda tenéis una célula de tipo animal, que ya veis que tiene una forma irregular. Lo que mejor se aprecia... Uy, perdón. Lo que mejor se aprecia de la célula, bueno, de estas células están teñidas y por eso, porque si no las células serían muy transparentes y no se podrían ver al microscopio. Entonces se tiñen con un pigmento que lo que hace es sobre todo marcar la presencia del núcleo. El núcleo se ve bastante oscurito, en azul oscuro, y también se ve bastante bien la membrana. Entonces, como veis, tienen unas formas un tanto irregulares. Estos son células de la mucosa bucal, de la pared de la boca. Con un bastoncillo se pone una gota de esa saliva y de esas células que hemos arrancado de la parte interna del carrillo y lo ponemos en el microscopio y tras haber teñido la muestra, pues esto es un poco lo que se observa. Sin embargo, las células vegetales, que aquí es epidermis de una cebolla, se ha cogido una lámina finísima de cebolla y se ha hecho la preparación, se ha teñido para poder verlo al microscopio y esto es lo que se observa. Células donde también se ve muy bien el núcleo y se ve muy bien la pared vegetal, que tiene este color azul muy intenso. Y la forma que tienen, en este caso son células bastante alargadas, pero sí que observan ángulos y paredes más o menos rectas. Entonces tiene esta forma hexagonal que es muy característica. Células vegetales. Y el núcleo, por supuesto, cada una con su núcleo. Una vez que ya hemos visto los tipos de células, también hay que decir que, y ya lo hemos dicho antes, que los organismos pueden estar formados por una sola célula, serían los organismos unicelulares, o bien pueden estar formados por varias células, que son las células de los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares tienen una gran diversidad de células. Si pensamos en nuestro cuerpo, nosotros podemos encontrar células de los músculos, que son alargadas, células, por ejemplo, de la sangre, que son esféricas, células de la piel, que son aplanadas, o del esófago, que recubren cavidades, las células de los huesos, que precipitan sales para formar precisamente los huesos. Entonces, cada célula, cada tipo de célula está especializado en una función. Bueno, pues en los organismos pluricelulares, para estudiar todas las células y para estudiar a los seres pluricelulares, lo que se ha hecho una serie de distinciones y se han agrupado las células según sus tipos en distintos niveles de organización. Entonces, dentro de un ser vivo pluricelular, podemos encontrar distintos niveles de organización. Estos niveles de organización comienzan con el nivel celular. Por debajo del nivel celular, sí, hay cosas más sencillas, como biomoléculas, moléculas inorgánicas, átomos, etc. Y dentro de los átomos, protones, neutrones, electrones. Toda esta parte de aquí no puede considerarse como un ser vivo, porque hemos dicho que el nivel celular es el nivel básico, la unidad fundamental de todos los seres vivos. Así que en nuestros niveles de organización vamos a empezar por el nivel celular, el más sencillo de todos.
Hay algunos organismos que son tan sencillos que son unicelulares y solamente se encuentran en este nivel. Pero cuando tenemos organismos pluricelulares con varias células, estas se van a especializar y entonces vamos a encontrar el resto de niveles. Cuando tenemos varias células que tienen una forma similar y que tienen una función parecida, entonces, o que desarrollan la misma función, están especializadas en realizar un determinado trabajo, a eso se le llama tejido. Los tejidos serían agrupaciones de células similares que realizan la misma actividad. Así, por ejemplo, las células que forman parte de los huesos y que están especializadas precisamente en precipitar estas sales para hacer a los huesos rígidos, ¿no? Duros, formarían el tejido óseo. Todas estas células cumplen esta función, tienen estas características y son similares entre ellas. Tenemos también tejido muscular, pues serán esas células alargadas que permiten la contracción, ¿no? Células nerviosas que están especializadas que son las neuronas, en transmitir impulsos nerviosos. Entonces tenemos distintos tipos de tejidos. Estos tejidos pueden agruparse entre ellos para desarrollar una función más compleja. Y en ese caso nos encontramos con el nivel de órgano. Un órgano serían estructuras constituidas por varios tejidos y que llevan a cabo una función determinada. Un ejemplo de órgano podría ser un hueso. El hueso estaría formado por tejido óseo. Otro órgano puede ser, por ejemplo, el estómago. El estómago es un órgano muy complejo que tiene células especializadas para recubrir la pared del estómago. También tiene células musculares que permiten que el estómago se pueda mover. Tiene células que segregan los jugos gástricos, es decir, es un conjunto de tejidos que se agrupan para desarrollar una función, que en este caso es pues, el disolver, el triturar los alimentos. Nivel de órgano. Varios órganos juntos que trabajan al unísono para formar o para realizar una determinada actividad, trabajan de manera coordinada para desarrollar una función, es lo que se conoce como nivel de aparato o sistema. Aparato o sistema. ¿Cuándo decimos que es un aparato y cuándo decimos que es un sistema? Un aparato sería un conjunto de órganos que realizan una determinada función y que está constituido por distintos tejidos. Aquí hemos puesto el caso del estómago, donde teníamos tejido muscular, teníamos un tejido pues, de recubrimiento, un tejido que segrega sustancia. Entonces hay distintos tejidos, pero que todos se agrupan y trabajan de manera coordinada. En ese caso se llama aparato. Y de ahí el aparato digestivo. El aparato digestivo estaría formado por varios órganos: la boca, la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos, ¿no? Bueno, pues todo eso y muchas glándulas. Eso formaría el aparato digestivo. ¿Cuándo hablamos de sistema? Cuando es un conjunto de órganos, pero en este caso están todos formados por el mismo tipo de tejido. Ejemplos clásicos: el sistema nervioso, que está formado solamente por un tipo de células que son, o por un tejido que es el tejido nervioso, las células son las neuronas, y otro ejemplo podría ser el sistema óseo, que sería el esqueleto, el conjunto de todos los órganos que serían los huesos, y que todos ellos están formados por un único tipo de tejidos, que es el tejido óseo. ¿Veis la diferencia? Distintos tejidos se llama aparato, el mismo tipo de tejido es el sistema. Y el conjunto de todos los aparatos y sistemas funcionando de manera coordinada, eso daría lugar al nivel de organismo, al individuo pluricelular. Pues una persona, un caballo, un perro, el animal que queráis, o una planta. Estos serían los niveles de organización. Vamos a continuar con la clasificación de los seres vivos. En el planeta Tierra hay miles y millones de seres vivos y, por tanto, estudiarlos cada uno de manera individual es imposible. Por lo tanto, para poder entenderlos, para poder estudiarlos, necesitamos de alguna manera clasificarlos y ordenarlos, agruparlos por características, de manera que podemos estudiarlos en su conjunto.
La ciencia, la parte de la biología que se encarga precisamente de la clasificación de los animales se llama, perdón, de los animales, de los seres vivos, se llama taxonomía. Y va a agrupar a los seres vivos en distintas grupos que se llaman categorías taxonómicas o taxones. Bueno, la clasificación de los seres vivos viene desde muy antiguo. Pues ya desde la antigüedad, ¿verdad? Los seres humanos, cuando nos referimos, tenemos una palabra que designa a un conjunto de animales que se parecen por sus características. Y cuando hablamos de ovejas, no nos referimos a una oveja en concreto, a una oveja, otra oveja, sino que tenemos una palabra que agrupa a un montón de animales que por sus características similares los ponemos dentro de ese concepto que es el de oveja. Y lo mismo ocurre con vaca o con perro. Hay muchos tipos de perro, pero todos tienen unas características en común y nosotros le damos el nombre de ese grupo, ¿no? Bueno, pues esto sería una clasificación natural e intuitiva, ¿no? Y muy primitiva. A lo largo de la historia se han ido proponiendo distintos tipos de clasificaciones cada vez más perfeccionadas hasta llegar pues a la ciencia de la taxonomía que tenemos actualmente. Uno de los primeros en hacer una clasificación casi científica, ¿verdad? Pues sería, o científica, sería Linneo. Carbon Linneo del siglo XVIII, que escribió un libro que se llama Sistemas Naturales o Sistema Naturae. Y en ella hace una clasificación de un montón de seres vivos en la cual utiliza lo que se llama como nomenclatura binomial. Estableció esta manera de llamar, de dar un nombre a lo que conocemos como nombre científico a las distintas especies. Más adelante explicaremos, bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste precisamente. La nomenclatura binomial consiste en dar a cada especie un nombre compuesto de dos palabras. Por ejemplo, el perro es Canis familiaris. Porque se dieron cuenta de que había pues científicos por todo el mundo, cada uno hacía sus investigaciones, cada uno escribía sus ideas y sus estudios en su propio idioma y utilizaban nombres, claro, nombres diferentes para distintos organismos, y cuando estos científicos hablaban entre ellos, pues muchas veces no estaban seguros de si se referían al mismo individuo, a la misma planta, al mismo animal. Entonces se estableció este tipo de nomenclatura, el nombre científico, que permite a los científicos hablar precisamente, saber de qué animal se está hablando o de qué planta. Así, el perro se llama Canis lupus. La nomenclatura binomial consta binomial de dos nombres que están escritos en latín. La primera palabra hace referencia al género y se escribe la primera letra con mayúscula. Y además, si os dais cuenta, las letras están inclinadas. Esto está escrito en cursiva. La segunda palabra es el nombre específico y se escriben todas las letras con minúscula. Por supuesto, se escribe en latín y además tiene que ser gramaticalmente correcto. Estas son las características de los nombres científicos que fueron propuestos por Carbon Linneo, la nomenclatura binomial. Otros ejemplos que tenemos aquí, bueno, pues el Homo erectus, ¿no? Que es un tipo de homínido. Bueno, pues se escribe en cursiva con dos palabras. Homo es el género, la primera con mayúscula, y erectus sería el nombre específico. ¿Cómo se llama la especie? Homo erectus. Y es un tipo de homínido. Esto de hombre común, pues no, la verdad. Homo erectus es un homínido que ya se ha extinguido. ¿Cuál es el nombre científico de un ser humano? El Homo sapiens, eso ya lo sabéis. Bueno, pues una vez que sabemos cómo se nombran las especies, la taxonomía lo que ha hecho ha sido agrupar a los distintos organismos en categorías taxonómicas. Hay muchas categorías taxonómicas, nosotros vamos a aprender solamente 7 que son las más importantes. Estos grupos van de
de los grupos más grandes que incluyen a la mayor cantidad de un montón de organismos, y cada uno de estos grupos va a tener subdivisiones. Dentro va a haber grupos diferentes con características diferentes, y dentro de este grupo vamos a encontrar características diferentes, y va a haber grupos más pequeños y así sucesivamente. Los vamos a ver en orden decreciente, de la categoría más grande a la más pequeña. Hay que saber también, o hay que pensar, que no solamente agrupamos a los individuos por sus características físicas, sino que actualmente tenemos presente cómo es su genética. Se hacen estudios de ADN y podemos ver si dos especies comparten más o menos genes y si están más próximas o no. Y además se agrupan de manera jerárquica y prestando atención a la evolución, a cómo han evolucionado unos individuos de otros, ¿no? Unas especies han surgido a partir de otras. Entonces, atendiendo a estas cosas, es cómo se establece o cómo se incluyen determinados organismos en estas categorías. Vamos a empezar por la más grande de todas, es el reino. Lo tenéis en la página 88 de vuestro libro. El reino, las categorías son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Filo o tipo. Aquí en el dibujo tenéis tipo. El reino es la categoría más grande. En ella podemos incluir un montón de organismos diferentes. El ejemplo del libro, dentro de los reinos, que ya veremos cuáles son, hay uno que es el reino animal. Bueno, pues dentro del reino animal podemos encontrar pájaros, insectos, leones y primates. Hay muchísimos tipos de animales diferentes. Por lo tanto, tampoco nos resulta del todo útil. Hay que empezar a agruparlos según otro tipo de características. Y así surge la siguiente categoría, que será el tipo o filo. En el ejemplo del libro, dentro de los animales, podemos encontrar los cordados. El filo o tipo cordados hace referencia a los animales vertebrados, porque dentro de los animales igual está un insecto que es un invertebrado, un pulpo que es invertebrado, y animales vertebrados como pues eso, los leones o los lobos, o las aves o los reptiles o los anfibios. Entonces el tipo sería una subdivisión dentro del reino más pequeña que englobaría a los animales cordados, aparte de los animales. Dentro de los cordados pasamos a la siguiente categoría. Hay muchos tipos de cordados. Unos de ellos son los mamíferos. Entonces ya distinguimos por un lado los peces, los reptiles, los anfibios, las aves, y va a haber una agrupación más pequeña que es la clase, que va a corresponder con la clase de los mamíferos. Hacemos lo mismo. Dentro de la clase de los mamíferos podemos encontrar desde una vaca, una oveja, un chimpancé o un león. Bueno, pues la siguiente grupo va a ser el orden. Entonces, dentro en el orden, en el ejemplo del libro, tendríamos al orden de los carnívoros. Luego, ahí excluye ya a las vacas, por ejemplo, las cabras y las ovejas, las jirafas, que serían herbívoros. Pues el orden carnívoros sería diferente del resto de los mamíferos. Seguimos entonces, dentro de los carnívoros va a agruparse en diferentes familias. Tenemos las familias de los cánidos o las familias de los félidos. Bueno, pues en el libro nos centramos en la familia de los félidos y tendremos distintos tipos de géneros. Pues el ejemplo del libro tenemos el género Panthera, y dentro de los géneros, pues Panthera tigris sería el ejemplo del libro, el que nos referimos al tigre, Panthera tigris. Género y especie, que es la última categoría. Luego las 7 categorías son reino, filo, tipo, clase, orden, familia, género y especie. De la más grande, la que engloba a más tipos diferentes, hasta la más pequeña, la especie, que incluye al menor grupo de organismos. Todas estas categorías son
de alguna manera inventadas. Se han propuesto porque son útiles para los científicos el estudiar así los animales y las plantas, todos los seres vivos. Pero hay una categoría que es la especie que sí que se puede definir con bastante precisión y cuya definición es la siguiente. Una especie es un grupo de individuos semejantes que pueden reproducirse entre sí y dar lugar a descendencia fértil. Estas definiciones son importantes aprendérselas. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues hay animales, plantas, seres vivos que los agrupamos en especies. Estas especies están compuestas por individuos que son muy parecidos físicamente, por ejemplo, ¿no? Los perros son muy parecidos físicamente y por lo tanto pueden reproducirse entre sí, pueden cruzarse y van a dar descendencia. Y esta descendencia a su vez tiene que ser fértil para que sea la misma especie. Es decir, este cachorro tiene que ser capaz de luego tener descendencia, tener hijos, y entonces eso quiere decir que estos dos individuos pertenecen a la misma especie. El caso de los perros es muy característico porque realmente sus semejanzas sí se parecen, tienen características en común, pero hay mucha diversidad. Hay perros que son muy distintos unos de otros. Sin embargo, si pertenecen a la misma especie, quiere decir que entre ellos pueden cruzarse y tener descendencia fértil. El ejemplo límite contrario sería el de los caballos y los burros. Los caballos y los burros son dos especies diferentes. Aunque tienen muchas características en común y se parecen, pertenecen a especies distintas. ¿Por qué? Porque entre ellos sí que pueden cruzarse, sí que pueden tener descendencia, porque son bastante similares, la verdad. Pero su descendencia no es fértil, no puede tener hijos, es estéril. El ejemplo es el de la mula. La mula es el cruce entre una yegua y un burro. Bueno, pues la mula es estéril, por lo tanto, como no puede tener hijos, la yegua y el burro son de especies diferentes. La otra versión sería el burdégano. El burdégano sería el cruce entre el caballo y la burra. Pero con esto yo creo que se entiende. Para que sean dos individuos de la misma especie, tienen que ser capaces de cruzarse entre ellos y tener descendencia fértil. Si son muy distintos, por ejemplo, entre un gato y un perro, ni siquiera pueden tener descendencia. Luego son de especies diferentes. A continuación, como hemos visto ya las 7 categorías taxonómicas, vamos a hablar de la primera de ellas, la más grande, que es la categoría de reino. Bueno, en la naturaleza podemos agrupar todos los seres vivos en 5 reinos. Estos reinos son los siguientes: moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. Y son los que a lo largo del curso hemos ido viendo uno por uno sus características. Es importante tener presente esta tabla que os he dicho que la copiéis en el cuaderno muchas veces, que hay que aprendérsela y no olvidarla, porque durante todo el curso hemos estado repitiendo exactamente lo mismo. Los 5 reinos y 4 características que nos permiten distinguir unos de otros. El primero de todos es el reino monera. El reino moneras lo forman las bacterias. Es el primer reino, es el primer tipo de organismos que surgió. Tienen células muy primitivas, células procariotas. Y daos cuenta que es el único reino que tiene células procariotas. El resto son todo eucariotas. Luego, importante. Además, el reino moneras son organismos unicelulares. Están constituidos por una sola célula. Todos ellos. No tienen tejidos porque si están formados por una célula es imposible que se agrupen las células formando tejidos. Y la nutrición es diversa, hay bacterias de muchos tipos y pueden ser autótrofos o heterótrofos. El siguiente reino es el reino protoctista. Apareció después de las bacterias y sus células son ya de tipo eucariota. Dentro del reino protoctista tenemos dos grupos, las algas y los protozoos. Número de células puede ser unicelular o pluricelular. Pensando en las algas, hay algas que son microscópicas, los protozoos, la mayoría son unicelulares, son muy pequeñitos, pero también podemos recordar que hay algas
que nos las encontramos en la playa del mar y que son muy grandes, las vemos a simple vista. ¿Por qué? Porque están formados por muchas células, luego son pluricelulares. Entonces, dentro del grupo protoctista, del reino protoctista, podemos tener los dos, unicelulares o pluricelulares. ¿Tienen tejidos? No, son demasiado simples, todas sus células son muy similares y no tienen tejidos. Y en cuanto a la nutrición, los protozoos son heterótrofos y las algas son autótrofos. Es decir, los protozoos van a tener células eucariotas animales, que son heterótrofos, y las algas van a tener células eucariotas vegetales, van a ser autótrofos. Las algas van a realizar la fotosíntesis y y tienen por tanto una nutrición autótrofa. Siguiente reino, el reino de los hongos. Dentro de los hongos hay también varios tipos. Tenemos los mohos, las levaduras y los hongos que forman setas. Dentro de estos, bueno, todos ellos están formados por células eucariotas, como ya hemos dicho, el resto de grupos son todos eucariotas. Pueden ser uni o pluricelulares. Las levaduras son unicelulares. Pero sin embargo las setas, que las vemos a simple vista, que nos las comemos, ¿verdad? Bueno, pues son pluricelulares. Luego hay de los dos tipos. No tienen tejidos porque son todavía muy simples los hongos. Sus células son todas muy parecidas entre ellas, no forman verdaderos tejidos. Y son heterótrofos, esto es importante recordarlo. Los hongos no pueden fabricar materia orgánica, no hacen la fotosíntesis, no se parecen en nada a las plantas, que muchas veces lo confundimos. Los hongos necesitan tomar materia orgánica, que normalmente lo hacen pues o bien parasitando o bien descomponiendo materia orgánica en el suelo. Tenemos el siguiente reino, que son las plantas. El reino planta son células eucariotas, pluricelulares ya, y tienen tejidos y muchas de ellas órganos. La raíz, el tallo, las hojas serían órganos. Y son autótrofos porque realizan la fotosíntesis. Luego el reino plantas, muy fácil. Y el reino animales, parecido. Células eucariotas son pluricelulares, tienen tejidos, órganos, aparatos, sistemas, son muy complejos y son heterótrofos. No pueden realizar la fotosíntesis, necesitan tomar materia orgánica de otros seres vivos. Si os dais cuenta, el reino moneras es el único procariota y el único exclusivamente unicelular, luego es muy fácil de reconocer. Dentro, estos dos últimos grupos son los que tienen tejidos, el reino plantas y el reino animales, muy fácil de reconocer. Si tienen tejidos, son estos dos reinos. Y si tienen tejidos y es autótrofo, entonces son plantas. Y si tiene tejidos y es heterótrofo, entonces es animal. Un organismo que no tiene tejidos y que es heterótrofo solamente puede ser del reino y que es exclusivamente heterótrofo es del reino hongos. Y si el último reino que nos queda, por descarte, ¿verdad? Lo podríamos localizar por ser eucariota, uniopluricelular, sin tejidos y con ambos tipos de nutrición, que serían los protoctistas. Espero que os haya quedado esta tabla, espero que os haya quedado las características de los 5 reinos. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir por email o al Moodle y trataré de explicaroslo mejor. Así que, sin más, me despido hasta la próxima clase. ¡Hasta luego!